37 al 47. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Continuamos en esta noche con el testimonio. Esta noche el mensaje se llama el testimonio de las Escrituras sobre el Hijo de Dios. Los judíos no querían creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Cristo mismo les da varios testimonios. Les da el testimonio de que el Padre y el Hijo tienen una sola voluntad. Les da el testimonio de Juan el Bautista, les da el testimonio de las obras, y hoy veremos el testimonio de las Escrituras. La Biblia, este libro maravilloso que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, no llegó de la noche a la mañana. Fueron alrededor de 1600 años que se tardó para escribir este libro, 40 escritores diferentes en 3 idiomas diferentes, en diferentes lugares y culturas. Escrito con diferentes géneros literarios. No hay forma humana de que durante este tiempo, con una cantidad tan extensa y con tantos escritores, todos pudieran escribir de un mismo tema y sin contradecirse. La Biblia es un libro divino. Es el libro de Dios, porque su autor final es el Espíritu Santo. Llenó las mentes y corazones de muchos hombres para escribir la verdad de los hechos, de las revelaciones, toda la historia del plan de salvación, con el fin de revelar a una persona, al Señor Jesucristo. Como hoy bien decía nuestro pastor Ronnie al leer las Escrituras, había alguien más de que se está hablando ahí, en ese salmo, es Jesucristo. Y así lo encontramos a través de todas las Escrituras. Demos un momento, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. El apóstol Pedro está hablando. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí el apóstol Pablo, y nosotros entendemos que todavía no había sido terminado todo el Nuevo Testamento, pero el apóstol Pedro está poniendo los escritos de Pablo al mismo nivel de los escritos del Antiguo Testamento. Las escrituras, la palabra de Dios. Los judíos, en primer lugar, fueron los receptores de este testimonio. Ellos conocieron el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y todo con el propósito de revelar al Dios único y verdadero. En los tiempos de Cristo, esta revelación, como les dije, no estaba completa.
No estaba completo todo el canon de las Escrituras como hoy lo tenemos. Faltaba la revelación del Nuevo Testamento que tiempo después, casi en el primer siglo, quedó totalmente terminado. El Antiguo Testamento, como nosotros hoy lo tenemos, no era como lo contemplaban los judíos en cuanto a su división. Vamos a buscar un momento Lucas capítulo 24. Y para muchos estas cosas que estoy hablando son muy conocidas, muy sabidas, pero sabiendo que tal vez hay algunos entre nosotros que no saben estas cosas, es necesario hacer una pequeña referencia. Lucas 24, versículo 25. Cristo ha resucitado, está en camino. Hay discípulos que están doliéndose de las cosas que han pasado. Cristo resucitado aparece a ellos. Entonces Él les dice: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Allí tenemos un entendimiento de lo que los judíos tenían en sus divisiones en relación a el Antiguo Testamento. Y aquí también Cristo mismo da un énfasis en que todas las escrituras tienen que ver con él, tienen que ver con su revelación. Los judíos tenían y eran responsables por cuidar las escrituras. Algunos que han estudiado un poquito más de esto saben cómo Dios guardó las escrituras, cómo usó familias como los masoretas para guardar las copias de las escrituras. Y esto es todo el poder de Dios en preservar su palabra. Y los judíos estaban muy orgullosos de esto y ellos guardaron la palabra de Dios. Pero muchos de ellos solo guardaron la forma externa de las palabras. No guardaron en sus corazones de cuidar la palabra de Dios, que era donde verdaderamente debía estar. Vieron en los escritos y en la lectura de ellos un mero formalismo, los cuales los intérpretes de la ley decían haber creído, pero no para salvación de sus pecados, sino que en ellos había un orgullo de salvación por obras, por estar como aquellos receptores de la ley, por ser familiares de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, por tener a Moisés, y eso era su orgullo. Como peligrosamente puede ser hoy nuestro orgullo, tener en nuestro pasado a un Calvino, a un Lutero, y gloriarnos de estas cosas, de las cuales tenemos que cuidarnos. Gracias a Dios por hombres que escribieron estas cosas, pero nuestra esperanza no está en ellos. Y a quien guardamos en nuestro corazón no son a estos hombres. Pues los judíos, muchos de ellos, tenían su salvación y dependencia en sus justicias, en sus actos, en una salvación humana, no en la salvación que Dios traería. Tan cerca teniendo las escrituras, tan cerca teniendo al Dios que habla, pero así tan lejos de él. Eran ignorantes de Dios, pero al mismo tiempo responsables por endurecer sus corazones. Entonces vamos a ver en primer lugar, nada más tengo dos puntos, el corazón del hombre y las escrituras. Ellos tenían la palabra escrita, como les acabo de decir, en su propio idioma. En los tiempos del Señor Jesucristo posiblemente ya tenían la Septuaginta, que era posiblemente lo que ya se leía para ese tiempo, una traducción al griego de la palabra del Señor. Pero tenían la palabra y eran orgullosos de tener esa palabra. Tenían entre ellos la verdad de Dios, pero su corazón no era como muchos de sus antepasados y lo que hicieron al tener la palabra de Dios. La Biblia nos cuenta en una ocasión de un rey llamado Josías, un joven, y en un tiempo hubo una limpieza del templo, había que reparar ciertas cosas, y uno de los sacerdotes, mientras que se hacía la limpieza, ¿saben qué encontró en el templo?
encontró el libro de la ley, encontró los escritos de Moisés. Y cuando aquel joven escuchó la palabra de Dios, su corazón se estremeció. Él rasgó sus vestidos. Y Dios vio lo que pasó en su corazón. Más que ese rasgar los vestidos, Él rasgó su corazón. No solamente la palabra externa, sino la palabra interna había profundizado en su vida. En aquel joven, en aquel muchacho. Se humilló. Así dice la palabra de Dios. Él se humilló al escuchar la palabra de Dios. Su corazón se estremeció al escuchar la palabra de Dios. Estuvo lejos la palabra de Dios por mucho tiempo, pero el día que la escuchó, su corazón fue enternecido. Pero ahora, muchos años después, tenemos un caso totalmente contrario. Tenemos a judíos que en el día sábado, en el día de reposo, se leía la Biblia, se leían los escritos de Moisés. Ellos tenían conocimiento desde niños. Los doctores de la ley enseñaban la ley a los pequeños. Estaba ahí, pero estaba lejos de sus corazones. El libro no estaba perdido como en aquel tiempo de Josías. El libro estaba ahí, pero estaba escondido a sus corazones. Eran conocidas sus palabras, pero no eran palabras creídas. Entonces Cristo presenta la condición de sus corazones en relación a las Escrituras. Y lo primero que hace verles es la ignorancia que ellos tenían de las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Padre ha dado testimonio del Hijo en su palabra. Tenían aquel que es la palabra, el verbo, y aún así no lo podían ver. He escuchado de personas, una vez escuché el caso de una persona reprendiendo a otra, de hablar de los frescos o las pinturas que había en la Capilla Sixtina. Y hablaba de una forma tan grandiosa de ese tipo de pinturas. Y un día otro hombre le preguntó, pero dime una cosa, ¿alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has sentido lo que es estar frente a ese tipo de pinturas y ver la técnica y la calidad y la forma que ese hombre pintó? Y aquel hombre tuvo que reconocer, no, nunca he estado ahí. Una persona puede hablar mucho de algo sin realmente conocerlo. Podemos hablar mucho de una persona sin conocerla. Una cosa es hablar de una persona y otra cosa es conocer a la persona y hablar de ella. Son dos cosas muy diferentes. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y otra cosa es conocer a Dios. Cuando se dice ahí o cuando el Señor dice nunca habéis oído su voz, no se refiere porque el Señor Jesucristo en muchos tiempos anteriores habló a los hombres. Recordemos, a Samuel habló, a muchos hombres habló. Y también recordamos que Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo, Él es espíritu. Pero al leer los escritos, al leer al Dios que está aquí escrito y al escuchar a Jesucristo, aquellos hombres debieron de haber entendido, estas palabras que habla Él son las mismas del Padre. Al ver lo que se dice del Hijo, inmediatamente debieron reconocer al que estaba ahí enfrente de ellos hablándoles. El problema de estos hombres no era el oído, tampoco era un problema visual. El problema de estos hombres estaba en el corazón. Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículos 44 y 45.
estaba en el corazón. Dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés, en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado a aquel. Al escuchar a Jesús, pudieron comprender que ese era el Señor Jesucristo. Cuando los samaritanos pidieron que Cristo se quedara con ellos, le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por ti, ahora creemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Los judíos, los doctores de la ley, los fariseos, muchos de estos hombres tenían y conocían la ley, pero no la tenían en sus corazones. No era parte de sus vidas. El problema estaba en el corazón. Si ellos realmente hubieran creído en Dios, hubieran reconocido a aquel que estaba enfrente de ellos, porque Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Ustedes no han visto su aspecto, pero Cristo es la imagen de Dios. El problema estaba en sus corazones. Y es lo que el Señor Jesucristo les dice en el verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. No creéis. El significado de la palabra morar en griego se refiere a una comunión interna, profunda, a una experiencia real y cotidiana con Él. Vamos a buscar Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esa palabra quedaos en griego es la misma que morar. Cristo le está diciendo: tengamos comunión, quédense aquí conmigo, no se vayan. Cuando Cristo les dice su palabra o la palabra de Dios no mora en ustedes, ustedes no tienen comunión con Dios. Pueden leerla, pero no tienen una relación verdadera e íntima con Dios. No la tienen. Entonces Cristo les hace ver a ellos que ellos pueden conocer las cosas de Dios, pero no a Dios. Su palabra está en sus manos, pero no en sus corazones. No hay amor por ella. En el versículo 42, Él les dice lo siguiente. Les dice así: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Cristo miró lo profundo de sus vidas y no había amor por la palabra. No dirigía sus vidas para ver a Cristo. Cristo les hace un examen al corazón y reveló el terrible problema que había en el corazón. No había amor por Él. No creen en mí. Alguien puede decir que conoce de Dios, que habla de Dios, que dice cosas de Dios, pero si no pueden reconocer a Cristo en las Escrituras, no pueden verlo a Él como el Hijo de Dios y no pueden ver a Cristo como su Salvador y como su única esperanza, usted no conoce a Dios. Aunque diga hablar de Dios, rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Vamos a buscar Hechos capítulo 32. Hechos capítulo 32. Todas las escrituras hablaban de Cristo y el pastor Ronnie en la mañana antes del bautismo nos recordaba este pasaje.
Hechos capítulo 8, versículo 32. Dice así, el pasaje de la escritura que leía era este. Hechos 8, 32. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de quién, el evangelio de Jesús. Todas las escrituras hablan del Señor Jesucristo. Ahí está la revelación, ahí está la palabra de Dios. El doctor Ross Valley, doctor durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, judío y fiel seguidor de las Escrituras, o también llamados por muchos judíos ortodoxos, estricto, se definía él a sí mismo, judío ortodoxo estricto. Un día por la gracia de Dios fue convertido. Cuenta él que él tomó en sus manos aquellas pequeñas piezas de madera que los judíos usaban para memorizar las Escrituras. Las ponían en sus frentes o las ponían en sus manos. Y mientras las miraba, le vino a la mente un pasaje. Génesis 49, 10. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar varios pasajes que este hombre que fue alcanzado por la gracia de Dios vinieron a su mente. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vamos a buscar otro, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, para que se ubiquen. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a buscar uno más, Isaías capítulo 7, versículo 14. Dado que estamos hablando de las Escrituras, pues vamos a buscar en esta tarde algunos de esos pasajes. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un judío ortodoxo había leído todo esto. Todo judío ortodoxo conoce pasajes como estos. Y este doctor Ross Valley también los conocía. Y considerando estos pasajes, un día clamó a gran voz: ¡Oh, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob! Tú sabes que soy sincero en cuanto a esto. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, revélamelo esta noche y lo aceptaré como mi Mesías. Cuenta él que después de una tremenda aflicción de espíritu, en donde se hacía preguntas como estas: ¿por qué tengo que ir al Hijo? ¿Acaso el Padre no está en el Hijo? Dice, me sentía abatido porque tenía un anhelo sincero de conocer a Cristo, si es que Él era verdaderamente el Mesías. Y después de orar incesantemente y pedir que iluminara mi mente y mi corazón a través de pasajes como estos, dice él, empecé a creer en mi alma que Jesucristo era realmente el verdadero Mesías. Había encontrado a mi verdadero Silo, el enviado, el soberano de Israel, el Emmanuel, Dios con nosotros. Una misericordia de Dios,
Un judío ortodoxo, uno que conocía las escrituras, pero aquellas escrituras comenzaron a golpear su alma y su mente una y otra vez. Y pidió humildemente al Señor: no entiendo, pero ilumina mi mente para comprender y saber si este verdaderamente es Cristo. Y un poder maravilloso desde lo alto, aquel mismo que inspiró las escrituras, iluminó su mente para creer. Y creyó en Jesucristo. Él llegó a los pies del Señor Jesucristo por medio de las escrituras. Personas le hablaron de Cristo y por la gracia de Dios creyó. Solo como un comentario a esto, él cuenta que fue expulsado de la sinagoga, su esposa le despreció e hijos, pero aún así siguió a Cristo y por la gracia de Dios, tiempo después, su esposa y su hija llegaron a los pies del Señor. Pero aquí tenemos también judíos ortodoxos, judíos que conocían la ley de Dios, tuvieron al Cristo mismo delante de ellos, lo tuvieron al frente y aún así no le creyeron. Y Cristo apuntó a varios de esos problemas en su corazón. Versículo 44. Dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Creer, pisteo, tener fe, una convicción, estar persuadido, de eso habla la palabra en el original, en el griego, estar convencido de algo. Pero en estos hombres había una incredulidad para no creer a la palabra de Dios y obviamente creer al Señor Jesucristo. Dice el comentarista bíblico Juan Carlos Ray lo siguiente: la verdadera fe no depende meramente del estado de la mente y del entendimiento del hombre, sino del estado de su corazón. Su mente puede estar convencida, quizás sienta hasta remordimiento en la conciencia, pero mientras haya algo que el hombre ame secretamente por encima de Dios, no habrá verdadera fe. ¿Qué cosa, verdad? Es cierto, estos hombres se amaban a sí mismos, amaban su gloria, amaban sus interpretaciones, amaban que los hombres los alabaran y que cuando se ponían en las esquinas a orar, la gente dijera de ellos: ¡ay, cuán grande, qué piadosos! Amaban las primeras sillas para que los hombres los alabaran y dijeran: ¡wow, qué piadosos! Amaban que los hombres les llamaran rabí, rabí, maestro, maestro. Era una gloria y un amor para ellos, pero no un amor por las escrituras y por el Dios de las escrituras. No podían amar porque ellos buscaban su propia gloria. Buscaban las cosas que fueran de alabanza para ellos. Ellos no deseaban la alabanza que viene de Dios, sino la alabanza de los hombres. Cristo fue todo lo contrario. Él no buscó su gloria, sino la del Padre. Buscó que su Padre fuera alabado y glorificado. Busquemos Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 30. Dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Cristo buscó la gloria del Padre. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículo 41. Qué momento más maravilloso, la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Está a punto de que
sea resucitado Lázaro. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Hace una oración al Padre. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gloria al Padre. ¿Cuántas cosas en nuestra vida serían arregladas si nos preguntáramos: ¿esto me da gloria a mí o le da gloria al Padre? ¿Esto glorifica al Señor? ¿Esto que estoy haciendo? ¿Esto que estoy pensando? ¿Estos planes? ¿Estas palabras glorifican a Dios? Aquellos judíos tenían la ley escrita, tenían los profetas, tenían constantemente la Torá en sus manos y así no habían creído. No habían creído. La tenían ahí, tenían los escritos. Y el Señor entonces vuelve a ellos una vez más. Versículo 39, Juan 5, 39. Y les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un versículo muy conocido. La traducción de la Reina Valera con la palabra escudriñar más bien lleva un sentido en el original de: ¿estáis escudriñando? Ustedes constantemente están escudriñando. Ustedes se dicen doctores de la ley, pero no podían encontrar a Cristo en las Escrituras porque sus ojos estaban vedados. Cristo no le está escudriñando, no, ustedes están escudriñando, pero aún así no pueden verme en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No querían venir a Cristo, no querían creer en Él. Las palabras del verso 40 son una flecha directa a toda la humanidad. O crees o rechazas. O vas a venir o no vas a venir. No hay no hay una tercera opción, hay solamente dos opciones. No hay un término medio. Es que yo sigo a Cristo, pero no, o sigues a Cristo y te entregas totalmente o no lo sigues. O crees verdaderamente o no crees. Es que yo creo en Cristo, pero no sé si creer a este libro. Cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, cree que este libro es el libro de Dios. Cree que este libro es el libro de Dios. Y cree que Cristo está revelado aquí en las Escrituras. No queréis venir a mí. No era que no podían, era que no querían, no deseaban. Sus corazones estaban endurecidos por el pecado, por un rechazo a Cristo en lo profundo de sus vidas. Sus dientes rechinaban de odio hacia Él. Podían recibir a cualquier otro, pero menos a Cristo. Menos a Cristo. Y así es el mundo. El mundo puede aceptar a cualquier otro, pero no a Cristo. El día de ayer tuve la bendición de hablar a unos amigos en un matrimonio. Y la persona me dijo: mire, quiero que hable de ese pasaje que habla la Biblia del cordón y 3 dobleces. Y quiero que hable de eso un poquito y que los pensamientos sean pensamientos suyos como del corazón. Yo toqué Efesios 5. Matrimonio debe reflejar a Cristo. Hay que honrar al Hijo.
Hay que honrar al Hijo. Cristo debe ser exaltado. Cristo y solo Cristo. Ellos no querían recibir la palabra del Señor. No querían recibir al Señor Jesucristo. No querían recibir al Salvador. La historia cuenta que muchos se levantaron buscando su propia gloria. Y muchos fueron recibidos con los brazos abiertos, porque lo que esos hombres decían era lo que había en sus corazones. Pero Cristo toca lo profundo de la médula y nos hace ver la condición de nuestro corazón. Ustedes no creen, ustedes no tienen la esperanza en mí, ustedes no me aman, ustedes buscan su propia gloria. ¡Ugh! Flecha tras flecha tras flecha, porque Cristo conoce los corazones. Cristo conoce. Y cada oportunidad que nosotros tengamos, hablemos de Cristo. Abramos la Biblia y prediquemos de Cristo. Tantos vinieron. Vamos a buscar Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 5. Versículo 36. Están hablando los apóstoles del Señor y dice, versículo 36, bueno, 35, dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de eso se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, hombres se levantaron y la gente los siguió y hubo gran número y el pueblo los aceptó. Muchas personas los siguieron, pero cayeron. Dijo el Señor en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Y así era el pueblo de Israel. Hombres se levantaban y los seguían, los alababan, hasta el punto en el último día, en aquel día en que Cristo fue llevado al madero, aún ahí también desearon a otro hombre en vez de a Cristo, Barrabás. Cristo vino en nombre de su Padre. Ver a Cristo era ver al Padre. Yo vengo en nombre de mi Padre. Ver al Señor Jesucristo es ver a Dios. Esas fueron las palabras de amonestación del Señor a Felipe. Juan capítulo 14, versículo 9. Un poco más adelante, Juan capítulo 14, versículo 9. Voy a leer el 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Conocer al Hijo es conocer al Padre. Un rechazo voluntario a Cristo. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre es evidenciado por un rechazo a creer las palabras de Dios escritas. Rechazar la Biblia y decir que se cree en Dios, pero no se cree en Cristo como ha sido revelado, como el Dios vivo y verdadero, es rechazar todo. No se puede comprar solo una parte. No es posible que alguien diga que cree la Biblia y rechaza a Cristo como nos es revelado. No es posible. Este rechazo de los hombres tenía una razón. ¿Por qué no podían escuchar la voz de Cristo? ¿Por qué no podían escuchar sus palabras? ¿Por qué no podían recibir sus palabras? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Tenían bloqueados los oídos? ¿Tenían demasiada cera? Había ceguedad, había problemas de cataratas que no podían distinguirlo. ¿Qué era el problema? Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué es que estoy hablando en otro idioma? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la razón? Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está la razón. La razón está en el corazón, está en sus vidas, más que una cuestión intelectual. Rechazar a Cristo porque ellos amaban al diablo, eran hijos de él, ese era su padre, y no reconocían al verdadero Padre Celestial. El problema estaba en un corazón incrédulo, que no querían recibir el testimonio de las Escrituras que hablaba de Cristo como el Hijo de Dios que vendría, como el Mesías prometido que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, porque no se veían pecadores. Cuando tomamos las Escrituras, se nos revela quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Él? Una acusación final. Juan 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés fue un siervo de Dios. Dios le mandó a escribir todo aquello que le fue revelado. Y él escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a tomar unos ejemplos de esto. Vamos a buscar Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Esto fue escrito por Moisés. Vamos entonces a Hechos, capítulo 3, versículo 20. Hechos, capítulo 3, versículo 20. Vemos cómo el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 20. Dice, voy a leer 19, dice 18, vamos a ver. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe
a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Quién era esa bendición? ¿Quién era esa simiente? Era Cristo. Revelado en las Escrituras. Y estos hombres habían rechazado voluntariamente a Jesucristo. Ese mismo libro que les hablaba de él, y ese libro que fue escrito por inspiración del Espíritu Santo, Moisés, el siervo de Dios. Y este testimonio sería una acusación contra ellos. No os voy a acusar, ya hay quien os acuse. Estas mismas palabras serán su propia acusación en aquel día cuando estén delante de Dios. Busquemos Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Deuteronomio 31, 26. Versículo 24 voy a leer. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí. ¿Por qué? Por testigo contra ti. Ahí está. Ahí está el testimonio de las Escrituras. Cristo les dijo: Moisés escribió de mí, y este mismo libro será testigo contra ustedes de las verdades aquí escritas. Cristo los enfrentó a la realidad de que no podían separar a Moisés y a él mismo. Moisés fue un siervo de Cristo y Moisés escribió de Cristo. Y nos podríamos llevar buen rato aquí buscando todas esas referencias, pero yo sé que muchos las conocen. El que habló en el monte, el que habló en la zarza, el Dios que los acompañó en el desierto, el Dios que venció a los egipcios, el Señor Jesucristo. El Dios que se presentó a su pueblo, Cristo. Cuando se lee en el Antiguo Testamento, debemos considerar que no estamos leyendo solo historias, estamos leyendo del Señor Jesucristo, en los tipos, en las promesas, en el templo. Cuando vemos esos reyes imperfectos, debemos de considerar que sí hay un rey perfecto, un sacerdote y un profeta. Estamos leyendo la revelación del Mesías, Cristo en todo, Cristo en los salmos. Una y otra vez encontramos esta frase en los escritos, especialmente en los evangelios, para que se cumpliesen las escrituras. Hay un testimonio hacia toda la humanidad, las escrituras. Ellas se cumplirán. Ni una tilde ni una jota pasarán. Ellas revelan al Dios único y revelan a los hombres que no aman naturalmente a Dios,
sino que buscan su propia gloria. El orgullo llena sus corazones y la incredulidad. ¿Qué necesitan? Necesitan rendirse a Jesucristo. Necesitan escuchar el mensaje del evangelio como lo escuchó aquel hombre eunuco, o etíope, perdón, aunque lo rechacen, aunque no les parezca agradable, necesitan escuchar el mensaje. Y nosotros como pueblo de Dios somos responsables en llevar el mensaje de Dios. La iglesia. Y nosotros necesitamos conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Cada vez están saliendo nuevas versiones de la Biblia que cambian palabras que no deben ser cambiadas. Y la iglesia es responsable por cuidar este testimonio de la palabra del Señor y llevarlo a este mundo perdido. Ellos tenían un grave problema que estaba en su corazón. ¿Qué necesitaban? Necesitaban un nuevo corazón, un corazón cambiado. Para terminar en esta noche, entonces quiero hacer unas pequeñas preguntas. El Señor les hizo una pregunta o les hizo una afirmación. Ustedes tienen su esperanza, no en mí, la tienen en Moisés. Le pregunto, ¿en quién tiene usted su esperanza? ¿En quién tiene usted su esperanza? ¿La tiene puesta en un hombre? ¿La tiene puesta en las obras? ¿La tiene puesta en una confianza en que usted ha permanecido muchos años en esta iglesia? ¿En qué tiene usted su esperanza? La única esperanza verdadera se llama Jesucristo. No hay otra. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la verdadera y única esperanza. Estamos en tiempos muy interesantes, ¿verdad? Que Cristo nazca en tu corazón. A mí esas palabras me ponen a pensar mucho de las mentiras que paz y esperanza, pero paz y esperanza ¿en qué? ¿En qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde está cimentado esto? Amigo y hermano, nuestra única esperanza tiene un nombre, es una persona, se llama Jesucristo. Y está revelado en las Escrituras. Y un día todos aquellos que le aman le verán un día. Verán verdaderamente aquella esperanza. No solamente le veremos, sino que escucharemos directamente su voz. Qué gozoso será ese día. Aquellos que tienen la vida eterna un día le verán. Pero si usted no tiene la esperanza puesta en Él, en aquel día en que su voz hable, en que se oiga su voz, en que serán resucitados los hombres, unos serán para vida y otros serán para condenación. No escucharás palabras de vida para ti si no tienes a Cristo como tu esperanza. Lo que escucharás será condenación, ira para siempre. Asegúrate que tu esperanza sea el Señor Jesucristo. Asegurémonos que nuestra esperanza hoy y nos gocemos en ella sea nuestro Señor Jesucristo.
mundo nos quiere engañar con sus supuestas esperanzas. Todas son falsas. Solo hay una verdadera, Jesucristo. ¿Qué se necesita? Pues se necesita un cambio de corazón. Solo Dios puede dar un cambio de corazón para poder creer la palabra del Señor. Solo el Señor puede hacer esto en los corazones de los hombres. Y hay una reprensión fuerte contra esto. Tenemos la palabra de Dios aquí delante de nosotros. ¿Cuántos hay que leen la Biblia solo por leerla? Hay que leer esta Biblia pidiéndole al Señor en humildad: Señor, revélate a mí en tu palabra. Hazme conocerte más. No por un mero formalismo, porque los judíos leían los escritos por un mero formalismo y se gozaban en ello. ¡Wow! He leído toda la Biblia. Gracias a Dios, pero le has pedido que verdaderamente puedas conocer más a Cristo a través de esa lectura. Que Cristo sea revelado a tu vida y que puedas conocerlo más y ser más como Él. Porque aquellos hombres se gloriaban nada más de tener los escritos. Este debe ser nuestro principal libro de lectura. De niños, de jóvenes, de adultos. Gracias a Dios por tan buenos escritores que hay. Gracias a Dios porque hay algunos que ya están armando su biblioteca de libros. Qué bueno, ¿verdad? Pero este libro debe ser leído todos los días. Amado todos los días. Creído todos los días. Más y más. Hay un relato muy bonito de una niña llamada Mary, hace muchos años que ella vivió en Gales. Una niña, una pequeña niña que no podía leer y que ella iba a la iglesia con su madre a escuchar al pastor predicar. Ella se acercaba a la Biblia y veía todo un montón de figuras, pero no podía leerlas. Y ella anhelaba que alguien le enseñara a escribir y a leer. Miren, hoy nosotros aquí tenemos la bendición de que fácilmente se nos enseña a leer o a escribir, pero hace mucho tiempo no era así. No era así, y podemos irnos un poquito más atrás y ver cuántos de nuestros familiares no pudieron aprender a leer o escribir. Y hoy nosotros tenemos esta bendición de poder leer y escribir. Esa niña no podía. Años después pusieron una escuela a 3 kilómetros de su casa. Ella fue con gozo a aprender a leer y a escribir porque ella quería algo. Ella quería leer este libro. Cuando pudo leer este libro porque una vecina le dio oportunidad de leer, ella pasaba las tardes ahí leyendo este libro, y entre las primeras cosas que hizo fue aprenderse Mateo capítulo 7 todo. Gracias a Dios por esos hermanos que están memorizando la palabra del Señor. Para, como dice su palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta niña leyó y leyó la Biblia, pero no tenía una, hasta que mucho tiempo después pudo hacer un ahorro. Ahorró durante muchos años, y el día que tuvo el dinero para hacerlo, durante muchos años, se fue caminando descalza, muchísimos kilómetros, creo que como 40 kilómetros, para poder comprar una Biblia. Y el día que fue a comprarla, la Biblia ya estaba comprometida. Esa niña lloraba porque no pudo conseguir esa Biblia. El pastor se dio cuenta de la situación y él decidió que era mejor que esa niña tuviera la Biblia. Iba a explicar a la otra persona lo que había pasado. Aquel relato tan hermoso no quedó ahí. Y ese pastor un día llevó este relato a un grupo de hombres, y de ahí se fundó la Sociedad Bíblica Británica.
Y de ahí sociedades bíblicas, donde por la gracia de Dios ha servido para la difusión de la palabra del Señor, pero me da miedo las cosas que hoy están pasando. Con muchos lugares que se esperaba que cuidaran la palabra de Dios y no lo han hecho. La iglesia es responsable por cuidar la palabra del Señor y por guardarla. Niños, ¿de dónde pudo esta niña tener ese deseo para leer la Biblia? Vino de Dios nada más. Vino de Dios. Cuando nosotros veamos a nuestros hijos entrar a sus cuartos y por sus propios deseos leer la Biblia con anhelo, gracias a Dios por ello. Que Dios obre en sus corazones. Que no sea solo un interés espiritual, sino que verdaderamente la salvación llegue a ellos. Y que crean en Cristo y amen las Escrituras y quieran conocer del Señor. Quiera el Señor hacer esa obra. Porque qué terrible el día en que tantos niños y adultos tengan que presentarse delante de Dios y tener a las Escrituras como testigos contra ellos. Y decir, ustedes endurecieron sus corazones, escucharon las Escrituras, las tuvieron frente a ustedes todos los domingos, las escucharon en sus casas, les fue predicada y aún así no creyeron en Cristo. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Quiera el Señor darnos humildad para aprender su palabra, porque eso hace el Señor en aquellos que salva, les da humildad. Leo para ustedes el Salmo 119, 24, dice, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Que el Señor ponga esa humildad en nuestros corazones para aprender su palabra. Quiera Dios que aquellos que escuchan esa palabra la crean en sus corazones, amen al Señor con todo su corazón. Y un día no sea Moisés ni sus escritos los que nos acusen, sino más bien que junto con Moisés cantemos al Señor un día en gloria. Oremos. Señor, te doy gracias por esta noche que nos has dado. Débilmente, Señor, poniendo tu palabra, pero confiando en que estas cosas que están aquí escritas penetren profundamente las conciencias, que por tu palabra y por tu espíritu sean dirigidos a ti, para buscar en ti la vida eterna. Perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes, no solamente en leer, sino en desear conocerte cada vez más en tu palabra, en conocer a tu Hijo. Perdónanos por estos pecados y ayúdanos a considerar cuán gran bendición tenemos con nosotros al tener este maravilloso libro, tu libro santo. También permítenos hablar de él a otros. Tú lo has mandado. Si pedimos oportunidades y no las usamos para compartir tu evangelio, qué mal hemos hecho. Haznos valientes, Señor, cada vez más para compartir tu palabra y que tu Hijo Jesucristo sea revelado en los corazones, en las mentes, en las vidas de personas y que ellos pongan la esperanza solamente en tu Hijo. Gracias por esta noche que nos has dado, por tu inmensa bendición. Lo pedimos en tu Hijo. Amén.